Bueno, una de las consecuencias, como ven, de la guerra está siendo esa escalada de los precios energéticos. El incesante aumento de los precios de la energía obliga a la Unión Europea a actuar sobre su dependencia del gas y petróleos rusos, un asunto que vamos a abordar en los próximos minutos junto a Juan Fernando López Aguilar, eurodiputado socialista. Señor López Aguilar, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, encantado de estar con ustedes. Un saludo desde Bruselas, pleno del Parlamento Europeo. Efectivamente, además Bruselas se convierte hoy quizás en el epicentro, en el gran epicentro a nivel internacional, con esa reunión de los miembros de la OTAN, también del Consejo Europeo. ¿Qué le dice la intuición, señor López Aguilar, de lo que pueda surgir en estas jornadas, estas próximas jornadas tan importantes? Que la Unión Europea está creciendo y madurando deprisa, como nunca la habíamos visto, compelida sin duda ninguna por la abrumadora secuencia de episodios de los que venimos y, por último, esta brutal agresión de Putin contra Ucrania, que incide en una escalada desbocada de precios de abastecimiento energético que obligan a la Unión Europea a acelerar la transición energética hacia una economía descarbonizada, pero sobre todo a tomar medidas para cortar cuanto antes la adicción al gas ruso, que no es el problema de España, pero sí de algunos pesos pesados de la Unión Europea, como es el caso de Alemania, además de Austria. De modo que se ha puesto sobre la mesa por primera vez en la historia todo un conjunto de medidas extraordinarias para abaratar el precio del combustible y de la energía, que es tan fundamental para el sector de transporte terrestre, marítimo, aéreo. Entre ellas, topar los precios, es decir, poner un límite, un precio de referencia, además de ayudas de Estado, bonificaciones masivas a las personas y las pequeñas y medianas empresas, especialmente afectadas por este encarecimiento del abastecimiento energético. Y dentro del marco de maniobra de los Estados miembros se contemplan también bonificaciones y ayudas de Estado para intentar compensar también a las eléctricas este límite de precios de referencia que se hace absolutamente necesario. Creo que, además, hay que subrayar que el presidente del Gobierno de España ha tenido un especial protagonismo en esto. Ha hecho un trabajo imponente, visitando uno tras otro y una tras otra los primeros y primeras ministras que se reúnen precisamente en este Consejo que arranca hoy jueves en Bruselas y que se prolongará seguramente hasta la madrugada del sábado. Tienen que tomar una decisión y esa decisión tiene que tener un efecto inmediato. Ahora, dicho esto, no cabe esperar soluciones de la noche a la mañana. Estamos ante una situación que va a requerir el manejo del tiempo y la combinación de medidas de corto plazo con las de medio y de largo plazo. Bueno, estamos hablando de esta vinculación que tiene Europa con la energía rusa. ¿Europa tiene esa capacidad de vincularse de raíz de la energía rusa? Porque se puede encontrar con la resistencia, como usted decía, Juan Fernando López Aguilar, de Alemania, ¿no? Acabo de decirlo, no será de la noche a la mañana y desde luego no será sin costes, hay que asumirlo. El mundo en el que estamos viviendo es un mundo que se está moviendo deprisa en alguna otra dirección que nos era impensable hasta hace muy poco y que obligan a la Unión Europea por fin a hablar de autonomía estratégica, a desarrollar una capacidad militar de intervención rápida, ha sido decidida ya. Se ha puesto de manifiesto que la Unión Europea, si fuese capaz de unir sus esfuerzos defensivos, sería la segunda potencia militar del mundo después de Estados Unidos, pero por encima de China y de Rusia. Y no es posible que se nos hable de tú a tú, ni nosotros hablar de tú a tú al resto de los actores globalmente relevantes, si no afirmamos una autonomía estratégica, incluso en el marco de la OTAN, de la Alianza del Atlántico Norte, que está en estos momentos reforzando su flanco oriental, vista la brutalidad de la guerra en Ucrania. Pero además de eso hay que acelerar la transición energética, lo que se ha denominado la autonomía energética de la Unión Europea. El presidente del Gobierno de España ha puesto sobre la mesa la aceleración de las interconexiones para que el gas de África pueda fluir hacia Europa a través del portaaviones que supone la península ibérica. España, eso sería un enorme progreso para disminuir y cortar radicalmente la dependencia del gas ruso y sin duda ninguna aquellos países que tienen esa dependencia más acentuada tienen que acelerar también su propia transición justa hacia una economía menos dependiente de los combustibles fósiles. Es el gran desafío de Alemania. Pero mientras llega hay que asumir que no será sin costes, que esto está teniendo costes y de lo que se trata es de que esos estén justamente repartidos y no puede ser que personas vulnerables se vean indefensas ante este encarecimiento desbocado que pone de manifiesto además el déficit del marco regulatorio, que debe ser reformado desde la Unión Europea. Por tanto, la conclusión es clara, ningún Estado miembro puede adoptar medidas eficaces para
abaratar el suministro energético por sí solo. Serán parciales e insuficientes. Es el marco regulatorio europeo el que tiene que ser revisado. La gran causa española ha sido el presidente del Gobierno de España el que ha liderado esta batalla, es desacoplar el gas del precio final del abastecimiento energético. Todo el mundo sabe que el gas influye, lo que se ha denominado el precio marginal del gas influye sobre el resto de la producción de electricidad. Y hace falta desacoplar el gas del coste final de la electricidad. No solo en España, en el conjunto de la Unión Europea, porque todos lo estamos sufriendo. Bueno, no solo es la escalada del precio de la luz, sino de todos los ámbitos de la economía, señor López Aguilar, alcanzando incluso la doméstica, y eso ha llevado a que, por ejemplo, en España estemos viviendo una huelga del transporte. ¿Podríamos entrar en un estado de desabastecimiento contagioso? Desde luego es un escenario que se está intentando evitar. Creo que el Gobierno está reaccionando con empatía, está hablando con todos los sectores para intentar encontrar, insisto, soluciones en el corto plazo que puedan crear un escenario en el que las de medio y de largo plazo puedan obrar también su trabajo. No debería producirse un desabastecimiento. Ahora, es cierto que la pulsión individual de las respuestas acaba produciendo un efecto colectivo. Es cierto, por ejemplo, se lo diría con toda franqueza, que la sola hipótesis de que Putin esté dispuesto a usar un arma nuclear está disparando, por increíble que parezca, el consumo de yodo en toda la Unión Europea, en la creencia casi supersticiosa de que el yodo ayudaría frente a una catástrofe nuclear. Esto forma parte de las reacciones individuales, pero en todo caso creo que el escenario del desabastecimiento sería muy preocupante y creo que el Gobierno está haciendo todo lo posible, todo cuanto está a su mano, para intentar evitar que esa crisis en el transporte, esa huelga del transporte acabe repercutiendo en el abastecimiento de los supermercados. Es innegable que tenga un efecto mientras se prolonga, pero de lo que se trata es de intentar desactivar esa situación de conflicto como se está haciendo con la pesca, con diálogo, con ofrecimiento de soluciones, con empatía, con cercanía, comprendiendo el sufrimiento de la gente que se está movilizando ante el impacto de una situación que, como digo, está sacudiendo al conjunto de la Unión Europea. No es sensato pensar que esto nos está pasando solo a los españoles, nos está pasando a todos los Estados miembros de la Unión Europea y es en la Unión Europea donde se tienen que tomar las soluciones. Y solo espero que de este Consejo, tome las horas que tome, saldrán soluciones que serán un mensaje de esperanza para la gente que está angustiada ante esta situación. Bueno, pues estaremos muy pendientes de esas soluciones que puedan salir de estas dos importantes jornadas que quedan por delante. Señor López Aguilar, como siempre, gracias por acompañarnos aquí en Buenos Días Canarias. Ha sido un placer hablar con ustedes. Gracias por la llamada y un abrazo desde Bruselas. Continuamos con el Pleno del Parlamento Europeo. No se olvide que en la cumbre de la OTAN es el Consejo, líderes, jefes de Estado y de Gobierno, pero también el Parlamento Europeo con la Comisión, con la presidenta von der Leyen, intentando contribuir a las soluciones, porque el marco regulatorio depende de reglamentos que solo pueden ser modificados con el voto del Parlamento Europeo. Y estamos ejerciendo toda la presión para modificar ese marco regulatorio que acopla el gas al conjunto del abastecimiento energético. Pues gracias, López Aguilar. Buenos días. Gracias y un saludo.